nos preguntan cuál es el carácter más repetido. Que de nuevo, aunque la pregunta la hacen en singular, debe de responderse en plural. ¿Cuál es el carácter más repetido? Si es único. Si hay varios que sean igualmente repetidos, deben de ser una lista o un conjunto de caracteres. Así que, public, porque ¿qué debería yo hacer? Bueno, pues la primera parte ya la tengo. Invierto el map de las frecuencias relativas. Podría haberlo hecho directamente también con el map de las frecuencias absolutas, porque al fin y al cabo el más repetido es tanto en frecuencia absoluta como en frecuencia relativa. Pero se puede hacer con uno o con otro, da igual. Y una vez que yo tengo el map ordenado con las frecuencias, pues lo que me hago es devolverme el elemento del map obtenido a partir de la clave mayor. Y la clave mayor me la da el método Lasky. Bueno, esto me da los caracteres más repetidos. Y la última pregunta, ¿cuál es el carácter por el que empiezan más palabras? Pues igual, ¿no? Esto es un public. ¿A partir de dónde saco yo esta información? Del map iniciales. El map iniciales, recuerdo que tenía a cada carácter el conjunto de palabras que empezaban por ese carácter. Voy a ponerlo aquí. Siempre que me piden un máximo de este tipo, sabemos que la solución es invertir un map. La pregunta es ¿qué map tengo que invertir? Si yo invirtiera map iniciales, ¿me serviría? Recuerdo que map iniciales es de tipo map character, no me serviría, ¿no? Porque claro, si yo invierto esto, me va a salir en el conjunto inicial conjunto de palabras y en el conjunto final conjunto de caracteres. Nada de lo que a mí me interesa. A mí me interesa tener un map donde a cada carácter le corresponda el número de palabras que empiezan por ese carácter. Repito, a mí lo que me interesaría sería tener un map donde a cada carácter le corresponda el número de palabras que empiezan por ese carácter, no el conjunto de palabras que empiezan por ese carácter. Por tanto, yo este map iniciales, tal cual está, no me sirve. Tengo que hacer un map contador, que no tengo, porque el map contador que tengo es para los caracteres, no para las iniciales. Repito, el map contador es para el número de veces que aparece un carácter, no para el número de veces que una palabra empieza por ese carácter. Entonces tengo que cogerme map iniciales y transformarlo en un map de tipo character integer. ¿Cómo? Map character integer. Le voy a llamar contador ini, de iniciales, mContini. mContini lo voy a crear, es de tipo new. ¿Y cómo creo este map? Pues de alguna forma parecido al que creé antes. ¿Acordáis el caso que hice aquí de las frecuencias relativas a partir de las frecuencias absolutas? Pues algo similar. Es decir, yo voy a recorrer el map iniciales sacando los caracteres de las claves y para cada carácter lo voy a meter en el map mContini poniendo la clave como el carácter como clave y como valor el cardinal, tamaño del conjunto correspondiente en el map iniciales. Vamos a ver, repetimos. Vamos a partir de lo que yo tengo y así quizá lo vemos mejor. Yo tengo carácter A y al carácter A le corresponde el conjunto de palabras que empiezan por A. ¿Vale? Voy a poner Ana, amor. Tengo después otro carácter, no tiene por qué estar ordenado porque esto es un map desordenado. Por ejemplo, está la E, están las palabras que empiezan por E. Por ejemplo, elefante. Después estaría, pues, no sé, la B. Estarían las palabras que empiezan por B. Esto es lo que yo tengo en map iniciales. Tengo uno a uno todos los caracteres y el conjunto de palabras que empiezan por ese carácter. Entonces, ¿a mí qué me interesa? A mí me interesa convertir esto en otro map de esta información. Me interesa convertirlo en punto A3, E2, B2. Eso es lo que yo quiero. De forma que puedo obtener a partir de este map cuál es el carácter por el que empiezan más palabras. Entonces, ¿cómo hago la transformación de este map iniciales en este? Me cojo la A y ahora hago un put en el nuevo map en el que con la A cuento el número de palabras que hay aquí. ¿Cómo lo hago? Pues map iniciales es el map, punto get me devuelve el conjunto correspondiente a la clave que yo le pase, en este caso el carácter C, es decir, en el primer caso sería la A, en el siguiente caso sería la E, en el siguiente caso sería la B. Eso me devuelve un conjunto. ¿Y cómo le calculo yo el cardinal al conjunto? Pues llamando al método size. Entonces, ¿qué pongo en mContini? Tini
es, y esto lo hago ¿para qué carácter? Para A, para el E, para el B, para todos. Por eso pongo aquí un for. ¿Un for recorriendo qué? Un for recorriendo la A, la E y la B. Es decir, un for recorriendo las claves del map iniciales. Con esto tengo contadas las palabras que empiezan por cada inicial y se llama mContini. ¿Qué tengo que hacer con mContini? Bueno, pues con mContini lo que me interesa, lo voy a poner aquí abajo, ahora me interesa invertir mContini. Invertir y ordenar. ¿Para qué? Pues para que ahora el map sea de la siguiente forma. Primero el 2, y al 2 le corresponde la E y la B. Y después aparecerá el 3, y al 3 ¿qué le corresponde? La A. Yo quiero saber cuál es el carácter por el que empiezan más palabras. Y de aquí yo no lo puedo sacar, salvo que lo invierta y lo ordene. Una vez invertido y ordenado, ahora sí que yo puedo coger la clave máxima o la clave última y sacar cuáles son los caracteres por los que empiezan la mayoría o la mayor parte de las palabras. Por tanto, una vez que yo tengo mContini, tengo que darle la vuelta. ¿De qué tipo sería el dado la vuelta? Pues sería de tipo sorted map, donde en el conjunto inicial están integer y en el conjunto final, pues, por ejemplo, list de character. Y a eso le voy a llamar mContador inverso. Y lo hago llamando a útiles.invierteMap, pasándole mContini. Y una vez que ya tengo el contador inverso, ahora ya solamente es un return de mContador inverso.get de mContador inverso ASCII. Esto que habíamos devuelto. Que habíamos devuelto un set, pues entonces sí. Entonces hay que llamar a invierteMap set. Repetimos. Yo tengo o parto de la información de un map que tiene para cada carácter el conjunto de las palabras que empiezan por ese carácter. A partir de esta información, yo quiero sacar cuál es el carácter que más veces aparece como inicial. ¿Cómo lo consigo? Pues bien, a partir de este map iniciales en el que tengo la lista o el conjunto de palabras, yo necesito no tener el conjunto o la lista, sino el número de palabras que empiezan por ese carácter. Entonces tengo que transformar este map iniciales en este, que le he llamado mContini, que es a cada carácter cuántas palabras empiezan por ese carácter. Una vez que tengo este map contador, para hallar el máximo, tengo que darle la vuelta y ordenarlo. Y por eso de este de aquí arriba paso a este de aquí, en el cual la E y la B están ahora en el conjunto de valores y el 2 es la clave. Y el 3 es la siguiente clave. Si hubiera más, pues estarían ordenados, porque es un sorted map y están ordenados de menor a mayor. ¿Cuál es el conjunto de caracteres por el que más palabras empiezan? Pues la última clave, que será la mayor y por tanto corresponderá con el conjunto de caracteres que más veces aparece como inicial. Siempre que nos pregunten preguntas de este estilo, que ya hemos resuelto varias, recordad que la semana pasada hemos resuelto cuál es el destino con más recaudación y cuál es el vía con más pasajeros, ahora estamos respondiendo a cuál es el carácter que más aparece o cuál es el carácter que más veces aparece como inicial. Todos estos problemas se resuelven de la misma forma. Todos se resuelven creando un map en el que tengamos el contador en el conjunto final, le damos la vuelta y lo ordenamos. La fecha con más pasajeros, ¿qué fue lo primero que hicimos? Llamar al método que devolvía el map. Si este map lo hubiéramos tenido como atributo, ya no haría falta que lo llamáramos, porque ya lo tendríamos como atributo. Vamos a ver, lo que estoy haciendo es lo siguiente. No lo voy a poner en una sola sentencia, lo voy a poner en dos. Yo primero tendría que hacer el ASCII. ¿Qué hace el ASCII? ¿Qué me devuelve mContin.ASCII? Me devuelve del map inverso cuál es la clave mayor. Fijaros que es una clave de contadores, por lo tanto lo que me va a devolver es el entero que más veces aparece, pero me va a devolver el número, es decir, esto es un entero. Lo voy a poner aquí, integer, vamos a llamarle max para que quede claro. Y ahora aquí hago un get de max, porque esto lo que me está devolviendo es cuál es la clave máxima, pero a mí no me interesa la clave máxima, a mí lo que me piden es cuáles son los caracteres que más veces se repiten, y eso tengo que hacerlo con un get. Bueno, ya lo puedo probar. Aquí tengo invocado, ¿cómo se invocaría al método que obtiene el sorted map a partir de una determinada frecuencia? Pues así. Entonces, si lo ejecutamos ahora, me sale que los caracteres que aparecen más de un 8% son la N, que aparece un 8,1%, y la A y la E, que aparecen un 11%, 11,98%. Así que ya sabemos que los caracteres más repetidos son la E y la A, por ejemplo.
Es decir, que si yo quisiera verlos, mostrar lista palabra punto caracteres más repetidos, me van a salir seguro la A y la E. Y la letra por la que empiezan más palabras, caracteres más iniciales, es la C en el texto que yo tenía. Evidentemente eso dependerá del texto que cada uno tenga. Creo que curiosamente había empate entre la A y la E. Es decir, que hemos hecho bien resolviendo los problemas con una lista o con un conjunto, porque el número de veces que aparecía el carácter A y el carácter E en este caso era el mismo.